material casero, os presento a Eli, el elefantito de mi hija. Podéis utilizar, simplemente es para explicaros que podéis utilizar para este vídeo o un cojín o un peluche, o rellenáis una mochila que tengáis. Nada, se trata de tener un objeto sobre las manos y de buscar una disculpa para trabajar un poquito de glúteo abdominal y pierna, ¿vale? Primero vamos a hacer unos ejercicios de pie, ¿vale? Y en ellos vamos a trabajar principalmente pierna y un poquito lumbar. Y después ya vamos a pasar al bloque de abdominales, en el que espero que aguantéis ahí el tirón, porque van a ser durillos. Entonces, todo el mundo a por su cojín o su peluche, lo que cada uno prefiera para trabajar, ¿vale? Vamos a empezar situándonos de pie, la espalda recta. Por supuesto, ya no hace falta que os lo diga, primero realizar un calentamiento dinámico. Tenéis vídeos dedicados a eso específicamente en la web. Y nada, si lo habéis realizado ya, parto de la base de que lo habéis hecho, vamos a empezar con la sesión. Empezamos con el cojín sobre las manos y vamos a hacer skipping sobre él durante 10-15 segundos, ¿vale? Tenemos espalda recta, rodillas en alto. 4, 3, 2, 1 más y relajo. Trabajamos ahora zancada atrás, cojín arriba. Cada vez que flexionamos la rodilla, acercamos la rodilla al suelo, la de atrás, ¿vale? Respiro y soplo. Inspiro con la otra, soplo. 10, ¿vale? 10 en total. Espalda lo más recta que podáis en el movimiento. Llevad bien el equilibrio. No hace falta que sea un paso muy largo. Una más. Respiro, soplo, inspiro y soplo. Muy bien. Ahora vamos a seguir trabajando un poquito de lumbar, ¿vale? Empezamos con las manos detrás de la nuca, mantenemos ahí el cojín. Acordaros, siempre la rodilla un pelín flexionada, pero ahora hacemos que trabaje la cintura. Inspiro y soplo. Hombros atrás, culillo en pompa. Que trabaje solo el lumbar. Inspiro. Venga. Que no se os cierren los codos, ¿vale? Siempre muy abiertos. Vamos ahí. 4 más. 3. Respiro. Soplo, me incorporo de todo. Al subir, 1 más. Y el último. Perfecto. Relajarse, ¿vale? Y ahora vamos a pasar las piernas a la altura de los hombros. Tenemos el cojín en la mano y tenemos que hacer sentadilla, apoyando cojín en el suelo, la espalda recta, y de ahí arriba. Venga, al suelo, arriba. Inspiro, soplo. 12. Venga, vamos. Vamos, 3 más. 1, 2 y 3. Vale, relajamos y pasamos de nuevo a peso muerto, ¿vale? Ahora lo vamos a complicar un poquito. Que no bajen los brazos, ¿vale? Siempre, aquí estamos con brazos tapando orejas. Pues los brazos no se mueven, ¿vale? No pueden bajar. Lo que va a trabajar es la espalda. Entonces, como antes, rodilla un poquito flexionada, y ahora que trabaje el lumbar. Inspiro, soplo. Veréis que este cuesta más. Tenemos distribuido el peso
más lejos de nuestro centro de gravedad. Entonces siempre va a tirar más. Venga, vamos, inspiramos, soplamos. Solo trabajé la cintura, la espalda. No mováis piernas. Venga, vamos, 4 más. 3. Venga, manteneros. 2 más. 1 más. Y... pero relajáis. Soltáis un poquito piernas. Dejamos que descanse un poquito el lumbar. Vamos a necesitar un apoyo, una silla, un respaldo, una pared, algo de apoyo para este ejercicio. Yo voy a coger una silla. Ahora vuelvo. Ahí estamos. Vamos a coger una silla y apretar con el bíceps femoral al cojín, ¿vale? Estamos ahí en equilibrio y vamos a trabajar en perrito ahora, ¿vale? Hacer abducciones con el cojín sobre la pierna. Así trabajamos el bíceps femoral, que está flexionado, aguantando al cojín para que no caiga, y al mismo tiempo abducción, perrito. Si os resbala, engancháis de nuevo. Venga, vamos. 7, 6, intentéis hacer 15 repeticiones. 5, mantenemos. 4, depende cómo sea vuestro cojín, puede resbalar más o menos. 3, 2 más, vamos arriba. 1 y 0. 15 tirones con una. Soltáis y vamos a cambiarla. Este cojín es de pelo. Voy a coger a Eli. Con permiso de mi hija, un saludo Julia. Voy a coger a Eli y voy a colocarlo ahí atrás. Vale, y nos va a valer igual. Si veis que el cojín es rebelde, resbala, trabajáis con el otro. Respiro y soplo. Pobre elefante. Respiro. 15. 13. 'Venga, vamos, duro arriba. Venga, duro. 4 más. 3, 2, 1 y 0. Perfecto. 15 y 15, ¿vale? Soltamos piernas y vamos allá. Dejamos por aquí la silla. Y ahora fijaros, os propongo, volvemos a coger el cojín, que hagáis sentadillas en salto, ¿vale? Muy sencillitas. Tenemos el cojín en el pecho, me pongo de lado para que me veáis mejor. Piernas juntas, cojín en el pecho, vale. Inspiro, soplo. Tengo que hacer 15. Vamos a ir 10 más. Espalda recta, mantenerla. 5, 4, 3, venga, vamos. 2 más. 1 más. Y 0. Perfecto. Relajáis. Soltáis. Venga. Nos queda el último, no por ello más sencillo. Ultimísimo. Voy a utilizar el cojín primero, luego a lo mejor cojo a él. Fijaros, tenemos el cojín sobre las manos. Ya acabamos con este, Duro, el último. Tenemos el cojín en el suelo. Lo cogemos en sentadilla, ¿vale? Siempre. Inspiro, soplo, lanzo el cojín, sentadilla, inspiro, soplo, giro y lo agarro, ¿vale? Suelto, desde sentadilla, balanceo de brazos, inspiro y soplo, cambio y lo agarro, ¿vale? Venga, vamos allá, lo suelto, inspiro, soplo,
cambio y lo agarro. Suelto. Venga, vamos, respiramos y soplamos. Cambiamos, agarramos y arriba. Venga, vamos. 4 más. Cambio, agarro, suelto. Muy largo, venga, vamos. Cambio, agarro. Venga, otra más. Venga, 3 más. Eso es. Agarramos, cambiamos. Podemos agarrarlo primero, agarrarlo después. Venga, inspiro y soplo. Cambio. Agarro. Venga, 2 más. Ya no sé qué cansa. Venga, vamos. Salto. Cambio. Agarro. Y venga, la última. Inspiro y soplo. Cambio. Y recojo. Vale, muy bien chicos, chicas. Vámonos a la colchoneta y vamos a trabajar un poquito el abdomen con este material. Vamos allá. Vale, pues ya estamos ahí sobre colchoneta. Empezamos en posición de cuadrupedia, agarrando el cojín, ¿vale? En una mano. Y vamos a hacer lumbar cruzado. Inspiro, soplo. 12, 11, 10, 9. Siempre la misma lateralidad, siempre brazo y pierna contraria. Eso. Hacemos 12 con 1, 3 más, 2, 1 más y 0. Estiro el lumbar. Y cambiamos la lateralidad. Venga, vamos allá. Respiro y soplo. Rodilla, estiro. Rodilla y estiro. Venga. 9. Respiro. Soplo. Vamos. 6. 5 más. 4. 3 más. Vamos. 2. 1. Estiro de todo pierna y 0, atrás, atrás, atrás. Tenemos el cojín en la pelvis, ¿vale? A la altura de la cintura, brazos extendidos y venga, solo 10 segunditos, vamos a hacer el Superman. Brazos elevados, piernas elevadas, glúteo y lumbar contraído. 5, 4, 3, 2, 1 y relajo. Estiro de nuevo el lumbar y cambiamos. Tenemos agarrado, igual que antes, el cojín, ¿vale? Lo tenemos ahí enganchado por el femoral. Estamos en cuadrupedia, posición en ángulo recto, de cintura y muslos, y ahora desde ahí, 15. Voy a utilizar a Eli, voy a utilizar al elefante porque aguanta mejor. Venga, vamos allá, desde ahí, 15. Repetimos. Desde ahí, respiro y soplo, 15, 14, 13, 12, 11. Enganchadlo bien. 10, 9, 8, 7. Rodilla hasta la altura de la espalda. 6. Y lo mantenéis. Venga, vamos. 5. Si lo tenéis que recolocar. 4. Y 0. Veréis que os va a cansar más que la patada normal de glúteo, porque tenemos que tener el bíceps femoral muy contraído para que no se caiga el cojín. Aún así, como veréis, muchas veces se cae. Recolocadlo rápido y vamos a la otra pierna. Venga, vamos allá. Intentad colocarlo lo mejor que podáis.
Y venga, 15 con la otra, 15, 13, 12, 11, 10, 9. Enganchamos de nuevo, vamos. 8, 7, 6, 5. Venga, mantenemos. 4, 3, 2 más, 1 más y 0. Dejamos al elefante aquí. Ponte bien la mascarilla, que es FFP2, por favor. Ahí estamos. Dejamos ahí al elefante y estiramos el lumbar. Vale, y vamos a colocarnos ya en posición de abdomen, ¿vale? De abdominal clásica. Ponemos aquí los artilugios, nos buscamos un buen sitio y empezamos. Venga. Tenemos el cojín detrás de la nuca, ¿vale? Rodillas flexionadas, posición de crunch normal. Piernas un poquito separadas. Respiro y soplo. Inspiro, soplo. Inspiro, soplo. Vale, no hace falta levantar mucho. No es necesario que os sentéis. Apoyáis la cabeza atrás, respiráis cómodos y soplamos. Tirón. Importante siempre separación entre la barbilla y el pecho, ¿vale? No mováis el cuello. 4 más. 3. Venga, respiráis tranquilos ahí. 2. Venga, vamos. 1 más. Y perfecto. 0. Apoyáis la cabeza, estiramos los brazos, manos a los lados del glúteo, debajo del glúteo, piernas estiradas y vamos a respirar, soplar. Balanceo de piernas con cojín. Rodillas casi estiradas, ¿vale? Muy estiradas las piernas. Venga, inspiramos al bajar, soplamos al subir. Vamos a ir. 7 más, inspiro, soplo. 6, inspiro, soplo. Venga. 1 más. Y 0. Vale, relajáis un poquito. Soltáis. Y vamos a mantener el cojín aquí. Vamos a hacer un isométrico, ¿vale? Cuello, hombros erguidos. 10 segunditos mantenemos. 4, 3, 2, 1 y vamos, rodillas en alto. Mantenemos otros 10 segunditos. 3, 2, 1. Vale, genial. Relajados. Vamos a poner el cojín entre las piernas, las manos debajo del glúteo, flexión, extensión. Flexiono, extiendo. Venga, vamos allá. Respiro en la flexión, soplo en la extensión. Vamos a ir. 5 más. 4, inspiro. 3, inspiro. Soplo 2. 1 más. Vamos. Y 0. Vale, genial. Relajamos ahí un poquito. Volvemos. Tenemos ahí el cojín detrás de la nuca. Y vamos allá. Manos detrás de la nuca, codos abiertos a los lados. Venga, vamos, un crunch. 10. Básico. 8. 7. 6 más. 5. Siempre separación, distancia entre la barbilla y el pecho. Vamos, 3. 2 más. 1 más. Y relajo.
Perfecto. Lo pasamos a las rodillas. Manos detrás de las orejas, rodillas en alto. Y hacemos otras 10, respirando abajo y soplando arriba. 9, 8, 7 más, 6, 5, venga, mantenemos, ya lo sé que duele. 3 más, 2, 1 más, vale. Relajáis, estiradas. Inspiráis hondo, mantener la tensión ahí 3-4 segundos, aire en los pulmones y relajáis. Sopláis. Venga, muy bien. Volvemos con el cojín a las rodillas. Brazos en cruz y ahora balanceo lateral. Vamos, a un lado y al otro. Respiro, soplo, respiro, soplo cuando llego a los laterales. Venga, vamos. Mantenemos ahí. 5, 4, 3, 2, 1 más y 0. Relajáis. Vamos, duro. Fijaros. Estamos ahí en esa posición, rodillas flexionadas, un poquito caída la espalda. Y ahí vamos a hacer twist ruso. Venga, un lado y al otro. Respiro, soplo. Venga, vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1 más. Y 0. Rodáis ahí, abrazáis rodillas al pecho. Rodáis un poquito, relajáis el lumbar y venga, y el último que os propongo por hoy, fijaros, un poquito más estiradas las piernas de lo que las tenéis normalmente, agarramos el cojín y lo que vamos a hacer es sentadas, ¿vale? Respirar atrás y soplamos arriba y extendemos de todo el cojín arriba para que se estire la espalda, ¿vale? Al final del movimiento. Caemos despacito con espalda redondeada, inspirando y soplamos, tirón rápido. Caída despacio, respirando. Subida rápida, soplando. Venga, vamos allá. Respiro. Soplo. Venga, vamos. Inspiro. Soplo y venga, 3 más, chicas. Chicas y chicos, venga, vamos. 2. Inspiro lento. Soplo rápido. 1 más. Vamos, vamos, vamos. La última, venga, la propina. Y 0. Bueno, pues si lo habéis realizado y estáis enteras y enteros, os pido, por favor, que rebobinéis el vídeo y hagáis otra vueltecita más. Si aguantáis 2 o 3 vueltas, genial, habréis hecho un trabajo muy bueno y habréis utilizado un material que tenemos a mano en casa para divertiros un poco y os ha servido de disculpa para trabajar un poquito el abdominal, el glúteo y la pierna. Un beso y hasta el próximo vídeo. Repetir, darle caña. Chao, chao.